paso, que era el objetivo principal de la reunión de hoy, a la charla que, como he dicho desde el principio, pues va a impartir Francés. Muchas gracias por tu presencia, porque reconocer también que evidentemente el Departamento de Granada expresamente para esto, pues siempre supone, sobre todo para las personas que están muy ocupadas, ahora no sé qué hacer en su charla, les agradecemos la molestia y por supuesto tenemos muchas gracias y seguro que sí me pasa. Entonces sí, más dilación, están por aquí, ¿verdad? Estamos por aquí, no lo había. Sí, esto de mí, vamos. Entonces no sé si quieres, sí, yo Bueno, lo primero de todo, agradeceros a vosotros por permitirme compartir con vosotros pues, los trabajos de los últimos 10 años o más en esta línea de telecomunicaciones para mejorar la atención de salud en zonas rurales de países en desarrollo, ¿no? Yo no se oye mucho. Más cerca. Es que no sé si ¿Está? Sí, está. ¿Se oye desde ahí? Pues, bueno, yo quiero un poco dividir esta charla en dos partes bien diferenciadas que reflejan un poco, incluso diría en tres partes, que reflejan un poco las tres líneas de trabajo que llevamos desde la Fundación EAS. Y quiero aprovechar también a contaros qué es la Fundación EAS, qué vinculación tiene con la universidad, etc. La primera de las líneas son, vamos a hablar de por sí de telecomunicaciones para zonas rurales muy aisladas. La segunda será cómo aplicar sobre esas redes de telecomunicación servicios que mejoren la atención de salud. Y por último, me gustaría contaros un proyecto en el que llevamos los dos últimos años muy metidos de mejora de la atención obstétrica para intentar reducir la mortalidad materna y neonatal en zonas muy aisladas. ¿Vale? Lo primero, como os decía, es presentaros la Fundación EAS. Cuando yo inicié hace muchísimos años estos trabajos, estaba de investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y a su vez pertenecía a una ONG que seguro que también conocéis, que es Ingeniería Sin Fronteras. Entonces teníamos una doble vida entre investigadores, presentábamos proyectos pues, a la FICIT, a la Unión Europea, ¿vale? Y cuando de esos proyectos surgía algo innovador que merecía la pena ser probado en campo, porque creíamos ya que podía llegar a mejorar la atención de salud, presentábamos proyectos como ONG en convocatorias clásicas de proyectos de cooperación. Esa doble vida funcionó bien durante un tiempo. Prácticamente la mitad del presupuesto anual de esa ONG, de Ingeniería Sin Fronteras, durante esos tiempos era de proyectos relacionados con EAS, y llegó un momento en el que nos planteamos crear una institución con entidad jurídica independiente que fuera más ágil a la hora de firmar convenios, firmar proyectos, etc. Y se creó la Fundación EAS. Pero dentro del patronato de esa fundación entraron esas dos instituciones, la Universidad Politécnica de Madrid y esa ONG Ingeniería Sin Fronteras. Pero ya teníamos entidad jurídica independiente. Posteriormente entraron al patronato de la fundación otras tres instituciones, la Universidad Rey Juan Carlos, donde yo soy profesor ahora mismo, y dos universidades latinoamericanas que son con las que más hemos trabajado, la Universidad del Cauca en Colombia y la Universidad Católica del Perú. Entonces, os dais cuenta que somos una ONG muy vinculada a la universidad, ¿vale? De hecho, nuestra misión es esa que pone ahí, ¿no? Comprobar si un diseño y un uso adecuado de las TIC pueden ayudar a mejorar el sistema público de asistencia de salud en zonas aisladas de países en desarrollo.
Resaltamos siempre la palabra comprobar porque, como he dicho, somos una ONG muy vinculada a la investigación, desarrollamos prototipos, desarrollamos nuevos procedimientos, los probamos a través de proyectos piloto y publicamos esos resultados tanto en revistas científicas, como cualquier profesor de universidad, como en revistas más divulgativas o en medios de comunicación más masivos para que se conozcan los resultados de esos proyectos. Y lo hacemos en colaboración con diferentes instituciones, tenemos socios estratégicos en cada uno de los países en los que trabajamos. Trabajamos en Perú, Colombia, Ecuador, Cuba y Guatemala hasta ahora. Un poco para que entendáis la realidad sobre la que nosotros trabajamos, pues creo que esta fotografía refleja bastante bien en las zonas en las que estamos llevando este tipo de comunicaciones, ¿no? Son pueblitos de selva. Ese es el río Napo, es uno de los afluentes del Amazonas. La zona en la que históricamente más hemos trabajado es el departamento de Loreto en Perú. Para que os hagáis una idea, ese departamento tiene 400.000 kilómetros cuadrados, o sea, es como el 80% de España. Sin embargo, tiene 35 kilómetros de carretera asfaltada. Todos esos 400.000 kilómetros cuadrados. Y no es que digas, bueno, pues es que el resto de carreteras no están asfaltadas. Es que no hay carreteras. ¿Vale? Las carreteras, las autopistas allí son los ríos. Y los pueblos están, lógicamente, a la margen de esos ríos. Entonces, trabajamos en estas zonas. Ahí nos solemos encontrar dos tipos de establecimientos. Trabajamos en atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud en casi todos los países se estructura en torno a dos tipos de establecimientos, lo que se llaman los centros de salud, del que luego dependen varios puestos de salud más remotos, ¿vale? Estos centros de salud están ubicados en capitales de distrito que pueden tener en torno a 2.000, 2.500 habitantes. Como veis, bueno, por ahí hay cables, entonces hay luz eléctrica, normalmente no las 24 horas del día, puede haber luz 5 o 6 horas al día. Puede llegar telefonía celular o cableada en algunos casos, y una característica propia de estos establecimientos de salud es que siempre tienen médico. ¿Vale? Es verdad que puede ser un médico serumista, que le llaman, que es un servicio social que tienen que hacer los médicos cuando terminan la carrera para devolver lo que la sociedad les ha dado por permitirles estudiar. Entonces tienen que estar un año en zona rural. ¿Vale? Entonces nos encontramos con estos establecimientos que tienen o médico nombrado, como dicen allá, un funcionario con su plaza, o médico serumista. Pero decimos que estos centros de salud son cabecera de varios puestos de salud como este, que ahí veis que ahí sí que no hay cables. No, lo normal es que no tengan suministro eléctrico, ni soñando llevan telecomunicaciones ahí. Y la persona que atiende ese establecimiento de salud no es médico, no es enfermera de carrera, es lo que allí llaman un técnico de salud, que en España sería un auxiliar de enfermería. ¿Vale? Él es el que está a cargo de este establecimiento, que está ubicado en pueblitos de 200, 300 habitantes. Sin embargo, en cuanto os diga el tiempo, el promedio que se tarda para viajar de un puesto de salud a su centro de salud de referencia, entenderéis la importancia de apoyar a esta persona. En promedio, en las zonas en las que trabajamos, se tardan 9 horas navegando para ir desde un puesto de salud hasta el centro de salud de referencia. 9 horas de ida, 9 horas de vuelta. Con lo cual, este técnico de aquí acaba resolviendo o teniendo de enfrentarse pues, a un machetazo, a una tuberculosis, a un caso de malaria o incluso a un parto complicado. No ya a un parto, sino a los partos que se complican. Los partos normales son atendidos en estas zonas por parteras tradicionales. Cuando se complica es cuando les llaman a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra obsesión desde hace pues, casi 15 años ha sido poner en comunicación a este técnico de salud con su médico de referencia, que le pueda consultar sus dudas, que le pueda enviar los informes epidemiológicos sin tener que viajar, porque cuando viajas a entregarlos, pues dejas desatendido el establecimiento por mínimo 4 días. Que pueda coordinar
actividades también sin tener que viajar, ¿vale? Y que pueda coordinar más rápidamente una transferencia urgente de un paciente. Decimos aquí, lo primero, las redes de telecomunicación. Claro, en estas zonas no hay redes clásicas. Al principio, cuando nos planteamos trabajar aquí, decíamos, bueno, la única solución será satelital. Os hablo de casi hace 15 años. El coste del megabit por segundo satelital, incluso hoy día, está alrededor de unos $3.000 más o menos, con lo cual este tipo de establecimientos no puede pagar esos costes de operación. Con lo cual nosotros descartamos hace mucho el uso de satélites y nos planteamos desde siempre el uso de sistemas de radio donde no tuviéramos que pagar por la transmisión de la información. Hemos trabajado, y hoy no nos vamos a remontar tan atrás, pero hemos trabajado enviando voz y correo electrónico a través de sistemas de radio onda corta, por ejemplo, yendo a 2.400 bits por segundo. Solo correos electrónicos, pero suficiente para enviar el informe epidemiológico, consultar dudas, etc. Hemos trabajado con sistemas VHF y vamos a 17 kilobits por segundo. Es verdad que era la época en la que aquí entrábamos por línea telefónica con módem a 56 kilobits por segundo, íbamos un tercio más o menos de lo que íbamos aquí, pero no teníamos que pagar por la comunicación. Y desde hace más o menos 10 años, desde el 2003, instalamos, ahora os voy a hacer un zoom de algunas de nuestras redes, instalamos en el 2003 esta red financiada por la Unión Europea, que fue en zona de sierra, en el departamento de Cuzco. Este punto de aquí era el Hospital Regional de Cuzco. Este punto es un cerro que se llama el Jorge Jaguarina, el Don Juan, en la Icatuyot. Ahí poníamos nuestros puntos de acceso wifi y enlazábamos con los puestos y centros de salud que estaban en los valles, montando una red de telefonía sobre IP, utilizando, conoceréis muchos de vosotros, una centralita sobre que se llama Asteris, montando sistemas de videoconferencia. Para esto, lógicamente, tuvimos que trabajar en modificaciones en el protocolo Wi-Fi, que trabajaba únicamente en cortas distancias. Wi-Fi es un protocolo confirmado, tiene una serie de parámetros, necesita recibir el ACK del destinatario, pero tiene, por ejemplo, un parámetro, el ACK timeout, que estaba diseñado para distancias cortas. En cuanto nos íbamos más allá de los 3 kilómetros, yo enviaba, poníamos antenas muy directivas, más potencia, enviaba mi paquete, el destinatario me respondía con el ACK, pero cuando me llegaba ese ACK yo había dejado de esperarlo, entonces el protocolo te dice que vuelvas a enviar ese paquete hasta 8 veces, entonces el throughput se nos caía por los suelos. Trabajamos en la adaptación de esos parámetros para optimizar throughput y retardo y conseguíamos enlaces, estos enlaces son de 50 a 60 kilómetros. El más largo que tenemos lo tenemos en Colombia, que es un enlace punto a punto de 100 kilómetros ya en Wi-Fi, lo cual nos permitía ya no hablábamos de kilobit por segundo, sino nos hablaba de megabit por segundo. Podíamos poner ese sistema de telefonía IP sin problemas, con buena calidad. Ese sistema nos permitía comunicación telefónica entre todos los establecimientos de salud y queríamos interconectarla con la red telefónica conmutada clásica, ¿no? Nuestra centralidad aquí, en recepción de llamadas, no tenía problema. En este punto, en Cuzco, teníamos el único ADSL para toda la red, con lo cual se amortizaba muy bien, y teníamos la única línea telefónica de verdad, ¿vale? Con lo cual, si desde cualquier teléfono del mundo se llamaba a ese número, nuestra centralita Asteris te pedía a ver con qué extensión, con qué anexo querías marcar y te comunicaba normal. El problema lo teníamos de salida. Si nosotros queríamos permitirles que hicieran llamadas, teníamos dos problemas. Uno era cómo facturábamos esto. O sea, no puede ser que algún técnico de salud de aquí llamara a Estados Unidos y después, cuando apareciera la factura a fin de mes, tener que corretear a la gente para que pagara su factura. Y lo segundo, si realmente facturábamos, tendríamos que darnos de alta como operadora para poder ofertar servicios de telefonía.
Entonces, lo resolvimos de una manera, yo creo que interesante y muy sencilla, que fue haciendo que nuestra centralita Asterix solo permitiera marcar a números telefónicos gratuitos de tarjetas prepago. Entonces, todo el personal de salud compraba sus tarjetas prepago de la compañía que quisiera, ¿vale? Son esas tarjetas que desde donde rascas el número y te vas autofacturando, con lo cual nos evitamos tanto el problema de ir a cobrar como que nos denunciara Telefónica por ofertar servicios. De hecho, eran sus propios servicios y le estábamos extendiendo su propia red. Bien. Esto que había funcionado en zonas de sierra, nos planteamos si podría funcionar en zonas de selva. La selva baja es una alfombra de árboles de 35 metros, donde si nosotros estamos trabajando en Wi-Fi en 2.4 o 5.8, necesitamos línea de vista directa entre las antenas, con lo cual al menos nuestras torres tienen que estar por encima de esos 35 metros, y si son enlaces largos, aquí lo vemos muy pequeñitos, que son enlaces de cerca de 50 kilómetros, la curvatura terrestre nos empieza a afectar y nos necesitamos torres realmente altas. Las torres que hemos instalado en esta red que discurre a lo largo de la ribera del río Napo, tiene casi 500 kilómetros de larga, interconecta 16 establecimientos de salud, con un punto final que es el Hospital Regional de Iquitos, y solo 2 centros de salud con médico, el resto no tiene médico. Veis que las torres que montamos ya son de mucha envergadura, son torres entre 45 y 90 metros. Una torre de 90 metros son 27 plantas, un edificio de 27 plantas, ¿no? Es una cosa seria. Todo el sistema va alimentado con paneles solares. Ahí va el punto de acceso con 3 antenas, 3 tarjetas Wi-Fi, ¿no? Una mira hacia la torre anterior, otra hacia la torre siguiente y la otra ilumina el establecimiento de salud que está debajo. No hay comunicación cableada con el establecimiento de salud porque no queríamos que bajo ningún concepto meterle los rayos en casa, ¿no? Daros cuenta que con esa alfombra de 35 metros y nuestras torres de 90, todos los rayos vienen a nosotros. Eso es algo que históricamente no se enseña en las escuelas de telecomunicación, hacer buenos sistemas de protección contra descargas atmosféricas, y hemos tenido que aprender a base de golpes, ¿no? Al principio las redes tenían fallos constantes por rayos. Hemos aprendido a hacer sistemas de puesta a tierra con miajes por debajo de los entre 5 y 7 ohmios, tanto en zona de selva como en zona de sierra. En zona de sierra hemos sufrido bastante, hemos tenido que llegar a hacer pozos de tierra de hasta 40 metros de largo, con sales especializadas para lograr esos homenajes, pero hemos conseguido que esta red lleva instalada desde el año 2009 y funciona sin problemas, y la red del Cuzco lleva instalada desde el año 2003 y aguanta cientos de rayos anuales cada una de nuestras torres. Ahora mismo en esta red tenemos también telefonía IP, multivideoconferencia entre todos, o sea que pueden dictar cursos que todos están viéndolos a la vez. El objetivo inicial era lo mismo que antes: envío de reportes, consulta de dudas, etc. Una de nuestras obsesiones son reducir los viajes del personal de salud y de los pacientes, y el porqué es sencillo. Cuando nosotros vamos a dar mantenimiento preventivo, correctivo en esta red, nos gastamos desde Iquitos hasta la frontera con Ecuador, que se llama Cabo Pantoja, nos gastamos $2.000 en combustible para recorrer todo el río. Entonces imaginaros que ahorrar cualquier transferencia urgente o cualquier desplazamiento del personal empieza ya a amortizar esas torres que os podéis imaginar que son caras. O sea, aquí el equipamiento de telecomunicaciones no es lo problemático, sino los fierros es lo problemático, ¿vale? Estas torres, el precio promedio, una torre de unos 30 metros está alrededor de los $5.000, $7.000,
y una torre de 90 metros puede llegar a los 22.000, 25.000 dólares. ¿Vale? Con lo cual el precio de los puntos de acceso, las antenas y lo que sea, es lo de menos. Bien, nosotros medimos el impacto que tenía sobre el sistema de salud únicamente por el hecho de poner telefonía y acceso a Internet. Y pudimos comprobar impactos interesantes, como que el número de consultas sobre dudas diagnósticas o de tratamiento aumentó en un 700%, el tiempo medio de transferencia de pacientes urgentes se redujo al 60%, el tiempo dedicado a rellenar informes epidemiológicos bajó a la cuarta parte. Entonces, el impacto en los procesos de atención era claro. Pero realmente con este tipo de redes nos sobraba ancho de banda como para pensar en nuevas cosas, ¿no? Y entonces nos planteamos, ahora vamos a volver sobre esa transparencia anterior, nos planteamos atacar los principales problemas de salud de la zona. La principal causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años en estas zonas son las infecciones respiratorias agudas. Y uno de los problemas es que esos técnicos de salud no saben distinguir los sonidos cardiorrespiratorios, no de un estetoscopio, ¿vale? No han sido formados para ello. Entonces, hace tiempo ya diseñamos un estetoscopio inalámbrico Bluetooth que se comunicaba con la computadora, con el ordenador, utilizando para ello un software de videoconferencia pues, parecido a Skype, era Equibla, que igual lo conocéis muchos de vosotros, que es un software libre. Y entonces esto nos permitía que el médico remoto estuviera viendo dónde el técnico colocaba el estetoscopio, en qué zona, y a su vez estuviera escuchando con calidad diagnóstica los sonidos cardiorrespiratorios. Pues eso permitía pues, saber si estabas frente a una bronquitis. Entonces le decías a ese técnico de salud, ok, no me mandes a este paciente, dale tal antibiótico y mañana le volvemos a auscultar y no hemos incurrido en gastos. O, pues esto me parece que se está grabando, podría acabar o está cerca ya de una neumonía, necesito que lo traigas porque necesito hacerle una placa y si la cosa es muy grave, pues no es que me lo traigas, es que yo voy a enviar la ambulancia fluvial para traerlo más deprisa, ¿no? Con un motor fuera borda, etc. Otro de los problemas, la segunda causa de morbimortalidad infantil son las enfermedades diarreicas, muy relacionadas con las parasitosis. ¿Vale? Una cosa curiosa que nos encontrábamos en este tipo de establecimientos de salud es que tenían microscopio. Y la razón era que en estas zonas la malaria es un mal endémico y habían trabajado fuerte el Fondo Global de Lucha contra la SIDA, Malaria y Tuberculosis para la lucha contra la malaria y les había dotado de microscopios y había formado a los técnicos de salud de esos establecimientos en cómo diagnosticar malaria, cómo preparar gota gruesa y diagnosticar malaria. El problema que nos encontrábamos ahora era o que ese técnico de salud que algún día fue formado o ya no estaba, entonces el que estaba no sabía diagnosticar malaria, o bueno, que teníamos un microscopio que podía ser utilizado para muchas más cosas que diagnosticar malaria. Entonces hemos desarrollado un sistema de telemicroscopía con una cámara que introducimos en uno de los binoculares del microscopio, y esto es un pequeño computer on chip, muy baratito, la cámara está alrededor de los $50 y el ordenador alrededor de los 60, por lo cual tenemos todo un sistema de telemicroscopía por menos de $200 que nos permite estar viendo en remoto la imagen del microscopio. ¿Vale? Entonces ahora mismo podemos diagnosticar, hemos seleccionado unas 10 patologías, la mayoría de ellas relacionadas con parasitosis, también malaria, también tuberculosis y cáncer de cuello uterino. El famoso Papa Nicolau también podemos diagnosticarlo a distancia. Ahora mismo estamos en
preparando un proyecto europeo que yo creo que es bastante innovador, que une el tema de la captura de la imagen. Bueno, por supuesto que en este proyecto de telemicroscopía no nos quedamos solo en la parte tecnológica, porque si estas personas no saben preparar la muestra, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces hemos trabajado en el departamento de microbiología de nuestra universidad para preparar una serie de recetas prácticamente de cocina, con esas 10 patologías, y la hemos probado con alumnos de nuestra universidad que no tienen nada que ver con salud. Ellos se miraban esas recetas de cocina y el vídeo asociado y preparaban muestras, y hemos llegado a obtener, depende un poco de la patología, pero en torno al 85-90% de las preparaciones eran válidas para hacer diagnóstico. Eso también nos ha permitido mejorar esos protocolos para aumentar esos números, pero bueno, tenemos buenos resultados a ese respecto. Bien, os comentaba que estamos detrás de otro proyecto en el que lo primero queremos hacer desaparecer el microscopio, que es un equipamiento relativamente caro, puede costar alrededor de 2.500 euros, $3.000 más o menos, y ahora mismo creemos que con teléfonos celulares y algo muy poquito de óptica externa podemos capturar imagen de calidad, quitándonos un equipamiento bastante caro. Y la segunda parte que queremos hacer, trabajando con un investigador de la UPM, que ha sido también becado por la Fundación Ashoka, que yo también fui en el año 2009, él ha sido seleccionado en el año 2013, él ha trabajado en un sistema, en el desarrollo de apps, de juegos, para diagnóstico de enfermedades. Si tenéis interés podéis entrar, porque es bastante curioso, se llama Malaria Spot. Es un juego en red donde tienes diferentes niveles hasta que empiezas a diagnosticar, donde al principio te enseñan un campo de malaria y te dicen, en este campo hay 5 parásitos. Te han enseñado a distinguir parásitos de células. Entonces, estos parásitos, esto no. Entonces te dicen, busca esos 5 parásitos, te mueves por el campo y además tienes un tiempo, ¿no? Solo has encontrado 3, ok, no has pasado de nivel, ¿no? Te muestro otra lámina, hasta ahí. Ya vas encontrando varias veces los parásitos que te han dicho, subes de nivel. El siguiente nivel ya no te dice que hay 8 parásitos, te dice, encuentra los parásitos que hay en este campo, ¿no? Tienes que saber dónde tienes que parar. Tiene hasta 4 niveles. Y a partir de ahí entras a diagnosticar. Bien, ellos han demostrado que con 13 jugadores en red sobre la misma muestra, de los que ya han pasado esos niveles y están diagnosticando, con 13 jugadores en red, utilizando las concordancias de los 13, tienen la misma sensibilidad y especificidad que un experto. ¿Vale? Con lo cual, el objetivo de ese proyecto europeo que estamos ahora diseñando es, visto tanto para malaria como para otras patologías, ser capaces de diseñar una app suficientemente atractiva como para tener miles de usuarios jugando a la vez y permitirnos tener un diagnóstico prácticamente en tiempo real sobre esa patología, ¿no? Porque nos permitiría hacer un triaje entre un screening sobre, bueno, pues aquí no hay ninguna patología, o aquí ahora tienes que ir a hacerte una prueba al centro de salud más cercano porque tienes muchas probabilidades de tener malaria o de tener tuberculosis. ¿Vale? Hemos trabajado también temas de teleecografía a distancia, ¿no? Ahora mismo tenemos una aplicación también con la pantalla partida que permite al médico remoto estar viendo dónde el técnico coloca la sonda de ecografía, y en la otra parte de la pantalla está viendo la ecografía en sí, con lo cual puede guiar para realizar ecografías a distancia. ¿Vale? Os decía que quería volver sobre esta otra transparencia porque tenemos un proyecto europeo que está intentando verificar la posibilidad de llevar telefonía 3G a poblaciones muy pequeñas de selva, como
decíamos antes, poblaciones de 150, 200 habitantes, donde a las operadoras, das cuenta que son muy pocos habitantes, en zonas muy aisladas, con lo cual el backhauling pues, ahora lo hacen satelital, con lo cual no les es rentable, y además son 150 habitantes muy pobres, con lo cual si llegas con tecnología clásica, proceldas y backhauling satelital, no es rentable para las operadoras, con lo cual no están entrando, no hay telefonía celular en todas estas cuencas, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos el uso de femtoceldas que en principio se diseñaron para interiores. Digamos un rascacielos que tiene 7 plantas bajo tierra, no llega a telefonía celular, pues ahí meten una femtocelda que puede dar pues, para 16 comunicaciones de telefonía 3G a la vez, tanto de voz como de datos, y lo que nosotros hemos planteado es llevar estas femtoceldas a la punta de nuestras torres para servir con telefonía 3G a cada uno de esos pueblitos, y estamos en el proyecto probando lo que llamamos el backhauling heterogéneo. Estamos probando con telefonía Wi-Fi para larga distancia, WiMAX y en algunos casos salida satelital, una mezcla con satelital. Si no somos capaces de llegar a un punto donde haya fibra ya directamente, pues es verdad que puede ser que tengamos que salir por satélite, pero al menos esa salida la estamos repartiendo entre muchos pueblos, con lo cual sí que puede empezar a ser rentable. El proyecto tiene como 3 grandes líneas. Uno es investigación en red de acceso, cómo parametrizar esas femtos, temas de interferencias, etcétera, porque la idea es que entres con una femtocelda, si empieza a haber suficiente tráfico, empiezas a poner más femtoceldas que se autodescubran, se autoconfiguren, etcétera. Entonces, lo que os decía, la primera parte es estudio de investigación en red de acceso y red de transporte. La segunda parte es el diseño de modelos de negocio que sean rentables para las operadoras en estas zonas, es decir, qué tipo de servicios ofertarlo, con qué precios, verificar las hipótesis de partida que nosotros tenemos, de cuántos usuarios va a haber de voz, cuántos habrá de datos, etc. Y la tercera parte es instalar un demostrador en 2 ríos en Perú. En el río Napo vamos a interconectar estos 4 pueblitos con salida satelital, y en el río Paranapura interconectamos 3 pueblitos directamente con una ciudad que se llama Yurimaguas, que sí tiene fibra óptica. ¿Vale? Entonces vamos a probar esos, tanto la tecnología como el modelo de negocio en esas dos zonas. Bueno, lógicamente estos sistemas tienen que llevar detrás una historia clínica asociada a ese paciente que nos permita llevar un registro de las atenciones realizadas, el impacto que hemos tenido, etc. ¿Vale? Como os decía, quiero un poco contaros esta última parte relacionada con la reducción de la mortalidad materna y neonatal, porque ha significado ceder en algunos puntos clave de nuestra organización. Vais a ver que hemos desarrollado un sistema que no necesita redes de telecomunicación, siendo todos nosotros, la mayoría, ingenieros de telecomunicación, ¿no? Y el porqué fue, yo como hace 2 años y medio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la EFI, me encargó la redacción de un manual, de un libro sobre aplicación de las TIC para mejora de la salud en países en desarrollo. Lo que prometimos hacer en ese libro era revisar todos los proyectos de telemedicina rural que se hubieran desarrollado en América Latina, en todos los países. Hicimos una revisión sistemática, y en 5 países de África. De ahí puntuaríamos todos esos proyectos, los clasificaríamos, les daríamos un puntaje y seleccionaríamos las 5 mejores prácticas que serían incluidas en esa publicación ya en mucha profundidad. Bien,
Uno de los proyectos seleccionados fue un proyecto que realiza una ONG que se llama Tula Salud en Guatemala. Tula Salud, un poco inspirada en los proyectos que nosotros teníamos en la cuenca amazónica, planteó realizar esos proyectos parecidos, aplicando las TIC a salud en Guatemala. Guatemala es un país bastante pequeñito y está bastante bien comunicado con telefonía celular. Entonces ellos no hicieron tanto hincapié, tanto esfuerzo en el despliegue de redes, como habíamos tenido que hacer nosotros, sino ya en el uso de la tecnología. Y lo basaron todo en telefonía celular. En Guatemala, si bien existen esos establecimientos que decíamos, centro de salud y puesto de salud, en las zonas más aisladas no existe el concepto de puesto de salud y el Ministerio ha creado un programa que se llama el Programa de Extensión de Cobertura. Ese programa de extensión de cobertura está basado en una figura que le llaman el facilitador comunitario, y es una persona de la comunidad a la que se le forma en temas básicos de atención de salud y pues atiende las patologías más comunes. Esta ONG lo que hizo es convertir a esos facilitadores comunitarios en telefacilitadores comunitarios, dándoles simplemente un teléfono celular con el que podían consultar sus dudas, con el que podían enviar los datos de la atención que estaban realizando, con lo cual todas esas atenciones que estaban prácticamente fuera del control público ahora se conocían, y podían también coordinar la transferencia urgente de pacientes. Yo les ayudé a intentar medir el impacto que estaban teniendo en la atención de salud con esos sistemas, y justo estamos ahora en un proceso de publicación. Nos han mandado precisamente hoy, me han llegado unos cambios menores de un artículo relacionado con su impacto, o sea, lo que han hecho ellos. Lo único que les he ayudado es a medir ese impacto, que no era obvio. Pero en esa visita, hace 2 años, yo les planteé, bueno, con todo lo que habéis trabajado, ¿cuál es vuestro principal reto de aquí a los próximos 5 años? ¿No? Entonces, ellos plantearon que su principal problema en la zona era la altísima razón de mortalidad materna que tenían. Eran zonas indígenas, muy aisladas, con una cultura muy distinta, con lengua distinta, el quechí y otras zonas el poconchí, y tenían razones de mortalidad materna cercanos a los 300 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, que son datos comparables con Eritrea, Etiopía, etc. Es verdad que eran datos no de todo el país, sino del departamento en el que trabajaba esta ONG, que era el departamento de Alta Verapaz. Lo estuvimos viendo, bueno, con la tecnología que nosotros tenemos podemos ayudaros, el sistema de estetoscopía a distancia, el sistema de microscopía, pues no tanto para la atención de gestantes. El sistema de ecografía a distancia requería un ancho de banda potente que no tenían con telefonía celular, porque en muchos casos era puramente 2G, 2,5G o 3GPRS, pero no había cobertura de 3G, con lo cual no podía funcionar, y empezamos a pensar en, bueno, solucionar eso con un sistema que no necesitara ni suministro eléctrico ni suministro de redes de telecomunicación. El problema que queríamos solucionar lo conocíamos bien. En estas zonas rurales, como dijimos antes, los partos son atendidos por parteras tradicionales, que son muy buenas en su trabajo, ¿vale? Pero en todos los sitios, aquí en Granada y en este pueblito también, el 10% de los partos se complican. Si aquí se complica, pues simplemente entras a quirófano y te hacen una cesárea, y esa complicación, un bebé transverso, oválico, gemelares, etc., pues se ha solucionado sin ningún problema. Ahora os podéis imaginar en esta zona qué significa que tú, como partera, inicies un parto y en vez de salir la cabeza, salga un brazo. Pues eso sabemos que se va a atascar y hay que transferir a esa gestante. Esta fotografía es real, así se transfiere a las gestantes, pero claro, pueden ser entre 7 o 9 horas
transfiriendo en una gestante con el bracito del bebé fuera ya. Eso significa que ese bebé se va a asfixiar, o sea, prácticamente se le da por perdido ya, y la gestante va a tener una hemorragia que dependerá de cómo tenía sus niveles de anemia para que aguante o no aguante, y una posible infección, ¿vale? Entonces, nuestra obsesión fue encontrar tecnología que permitiera detectar a tiempo esos riesgos y poder transferir mucho antes de que empiece el trabajo de parto, ¿no? Pues nos planteamos ingeniería de integración, no queríamos, o sea, queríamos empezar a actuar ya, no queríamos desarrollar nada, queríamos integrar equipamiento y nos planteamos el desarrollo de una mochila que tuviera dentro una computadora portátil pequeñita, que no pesara demasiado, una sonda de ecografía que se conecta por USB a la computadora, con lo cual la computadora nos hace de ecógrafo, nos permite ver la ecografía. El sistema está alimentado por un panel solar plegable, es como un libro que se abre. Veis que tiene dos baterías. Con una batería estoy alimentando la computadora y puedo hacer hasta 6-8 horas de ecografía, mientras estoy cargando la otra batería en el exterior del establecimiento de salud, ¿no? El centro de convergencia que se llama, ¿vale? A la mochila le añadimos un sistema de análisis de sangre utilizando sangre seca, porque como no teníamos cadena de frío, no podíamos conservar sangre fresca hasta que llegáramos al laboratorio. Entonces teníamos un sistema que con 6 gotas de sangre de la gestante se secaba, como veis acá, y a las 2 horas eso estaba preparado para meterlo en un plástico y eso aguantaba un mes y medio sin problema. Suficiente porque estas brigadas van atendiendo y más o menos cada 3 semanas retornan a la zona urbana. Entonces ahí recomponíamos esta sangre y la metíamos a la lectora de ELISA y nos permitía hacer análisis de VIH, sífilis, hepatitis B, intentando evitar la transferencia vertical, que se llama, es decir, que el niño no nazca con esa enfermedad. Medíamos también glucosa y hemoglobina, ¿vale? La hemoglobina era lo que decíamos, si tenemos mujeres anémicas y van a tener un problema en el parto, pues preferimos tratarla con tiempo para que no esté anémica y pueda resistir a alguna complicación en la zona rural. Y a su vez la mochila llevaba tiras de orina que nos permitían medir nitritos, proteínas y leucocitos en orina. Lo que estábamos intentando ver era infección de orina y la proteinuria nos decía si tenía preeclampsia, si tenía riesgo de tener preeclampsia esa mujer, que también es una de las principales causas de mortalidad materna. Bien, con esto podíamos detectar alrededor del 80-85% de las emergencias obstétricas a tiempo. Nosotros les enseñamos a hacer ecografías básicas. Tenemos todo un protocolo, una serie de vídeos y de manuales que le enseña a personal no médico a realizar ecografías muy sencillas. Lo único que le enseñábamos era dónde está la cabeza. Si la cabeza está abajo, todo está bien. Pero si la cabeza está arriba, ese parto no se puede dar en la zona rural, ¿vale? Les enseñábamos a encontrar la placenta. Si la placenta está abajo, un buen ginecólogo sabe si la obstrucción puede ser del 50% y aún así se puede dar el parto, pero nosotros no nos complicábamos. Si la placenta estaba arriba, eso estaba bien porque la placenta no baja nunca, pero si estaba abajo, transfiere una semana antes. Les enseñábamos a detectar si había uno o más fetos, porque los gemelares no queríamos que se dieran en zona rural. Les enseñábamos a detectar latido fetal, porque si no había latido, el bebé ya estaba mal, pero eso se convertiría en un problema para la madre en menos de 7-8 días, con lo cual también había que transferir. Y por último les enseñábamos a medir, que es muy sencillo, líquido amniótico. Los 4 cuadrantes medían y con una suma sabían si había demasiado líquido amniótico o demasiado poco líquido amniótico. Y esa es la ecografía que les enseñábamos a hacer. Y ellos con eso, la única salida del sistema era transfiero una semana antes o no transfiero una semana antes. Lógicamente, si transfiero es sin prisas, sin elevados costes, etc. Bien, hicimos un proyecto piloto. Aquí podéis ver el sistema funcionando, veis la sonda conectada por USB, veis aquí atrás la batería que está alimentando
la computadora, ¿vale? Y esta es una enfermera que está haciendo la ecografía. Nosotros en el primer proyecto piloto formamos 3 brigadas que atendieron 1000 gestantes con la tecnología y 1000 gestantes sin la tecnología. En el grupo de intervención, es decir, en las 1000 con tecnología, no murió ninguna gestante y murieron 18 bebés. En el grupo de control de la misma zona, con el mismo personal, pero sin la tecnología, murieron 5 mujeres y 49 bebés. Es decir, habíamos reducido la mortalidad materna a 0 y la mortalidad neonatal al 35%. Esto como un proyectito muy pequeño que nos había financiado precisamente la Universidad Politécnica de Madrid de 40.000 euros. ¿Vale? Es decir, pudimos demostrar que por cada 1000 euros invertidos salvamos una vida. Los resultados estos fueron bastante impactantes y hemos tenido un éxito del 100% en donde hemos presentado proyectos relacionados con este proyecto. Nos ha financiado la cooperación española, la ECI, la cooperación estadounidense y el FOMIN, que es del grupo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Financia proyectos innovadores. Nos han financiado desde 2 puntos de vista. Por un lado, nos han permitido aumentar la muestra en Guatemala de 1000 a 10.000, para ver si realmente esa estadística se sigue cumpliendo. Ya hemos formado 23 brigadas que están ya atendiendo, calculamos un promedio de unas 400 gestantes por mochila, por brigada. Y después nos han financiado la búsqueda de la sostenibilidad de la iniciativa. Lógicamente, en un proyecto innovador, pues es innovador 1 o 2 años y al tercer año te dicen que me has presentado lo mismo que hace 3 años. Es verdad, pues que sigue haciendo falta. Ya, pero es que me han presentado otro proyecto innovador que es el que vamos a financiar. ¿Vale? Entonces, teníamos que plantearnos cómo hacíamos sostenible el poder seguir atendiendo a esas 10.000 gestantes todos los años o incluso aumentarlo. Entonces, nos han financiado la creación de una empresa en Perú, que le llamamos Enlace Salud, Sociedad Anónima Cerrada, que va a ofertar los servicios directamente a las direcciones regionales de salud. ¿Qué tipo de servicios hemos definido? Hemos definido el renting de las mochilas. Nosotros no les vamos a vender las mochilas, se las vamos a rentar y nosotros vamos a ser los dueños de las mochilas y nos vamos a asegurar de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado para que siempre estén operativas, porque sabemos lo que pasa con el equipamiento en estas zonas, que al final se convierte en chatarra tecnológica por una tontería, se quedó sin usar. Entonces, no vendemos mochilas, rentamos las mochilas. El segundo servicio que ofrecemos es el de formación. Nosotros vamos a formar, dentro de la empresa, formamos al personal suyo del sistema público de salud para que aprenda a hacer estas ecografías y estos análisis de sangre y orina. ¿Vale? Porque no queremos crear una red paralela, no somos nosotros los que va a ir a cada uno de los pueblitos a hacer ecografías. Y tercero, lo que le llamamos control de calidad de las atenciones. El software que lleva la computadora de la mochila puede funcionar tanto online, si resulta que hay conectividad, nosotros podemos verificar sus ecografías en tiempo real, pero si no hay conectividad, el software le permite subir todos los datos de la gestante, demográficos, etcétera, y le permite guardar todas las imágenes que son interesantes. Una vez que han encontrado la cabeza, con su línea media, graban esa imagen y hacen su cálculo de diámetro biparietal y eso queda guardado, lo mismo abdomen o fémur o líquido amniótico. Eso queda almacenado en el sistema, que una vez que llega a un punto con conexión a internet, se actualiza y actualiza el servidor central y permite a nuestros ginecólogos verificar si esa atención se ha llevado a cabo bien o mal. Ahí podría decir, bueno, pero si tardan 3 semanas, han podido transferir erróneamente. Bien, por supuesto. Daros cuenta que el resultado de esto no es hago una cesárea innecesaria, es transfiero o no transfiero. Pero nosotros lo que queremos es verificar que sistemáticamente ese personal que hemos formado, cuando dice cabeza,
es cabeza y no es sistemáticamente abdomen. Y entonces tendremos que avisarle y decir, oye, en el río Pastaza tienes a un tío que mete la pata 2 veces de cada 3. Y entonces necesitamos que nos lo traigas otra vez y que le formemos, ¿vale? Entonces, hemos ofertado ese tipo de servicios al coste de $35 por gestante, ¿vale? Que les permite hacer 3 ecografías, 2 análisis de orina y 1 de sangre, ¿vale? Estamos ahora mismo, claro, con ese, si queréis, podemos ver incluso datos económicos de cómo eso hace sostenible la iniciativa. Estamos negociando ahora mismo la entrada en Perú, el seguro integral de salud, que depende del Ministerio, nos ha planteado una primera fase del proyecto en el que atendamos 10.000 gestantes pagadas a ese precio por ellos, $35 por gestante, para realmente sacar un precio referencial adecuado y a partir de ahí empezar a sacar licitaciones públicas que la ganará nuestra empresa o ojalá se animen otras empresas a hacer lo mismo. Siempre digo que si otros logran el objetivo que nosotros queremos sin tener que trabajar nosotros, pues mira, mejor que mejor. ¿Vale? Y detrás de lo que estamos ahora, esto tenemos la financiación y lo estamos ya llevando a cabo, estamos dándole vueltas a cómo crecer en otros países. Es decir, cómo escalar el impacto sin aumentar demasiado el tamaño de nuestra organización. Y lo hemos planteado a través de un modelo de franquicias. La idea es que emprendedores o empresarios en cada uno de los países copien ese modelo de oferta de servicios que está funcionando en el Perú para su propio país y nosotros desde la central le vamos a hacer una serie de ofertas de servicios que creemos que son atractivos para que hagan este negocio social con nosotros y no de manera independiente. ¿Qué es lo que le ofertamos? Le ofertamos, por un lado, le haríamos de central de compras. Siempre será más barato comprar toda la tecnología que compramos para varios países que para uno. Luego, le entregamos todos los materiales que ya tenemos desarrollados para formación de ese personal sanitario, todos los vídeos de cómo enseñar a hacer las ecografías, todos los manuales, etc. Le entregamos el software de gestión de pacientes y de historia clínica de pacientes que les permite dar ese control de calidad remoto, ese software que funciona online y offline. Y el cuarto servicio que le hacemos es ponerles en comunicación con inversores de impacto internacionales que están dispuestos a poner parte de la financiación necesaria para arrancar. Siguiendo el modelo de Perú, en la empresa peruana, un inversor de impacto español, precisamente de un fondo que se llama el Fondo Reemprende, es prácticamente el primer fondo español de capital riesgo para emprendedores sociales, no emprendedores clásicos. Ha puesto las necesidades de financiación que teníamos, que no habíamos conseguido a modo de subvención. Nosotros habíamos conseguido $275.000 por subvención del BID y necesitábamos $125.000 extras que no teníamos. El BID solo financiaba el 60%. Entonces este fondo ha puesto esos $125.000 a cambio de un 25% de la empresa peruana. Y lo ha puesto incluso antes de arrancar las operaciones. Es decir, ha sido un business angels social, que es una figura que no se suele encontrar. O sea, puedes encontrar inversores de impacto, pero estos inversores entran ya cuando ya estás facturando, y lo que es difícil es encontrar esos business angels. En este caso lo hemos encontrado, y entonces la idea es que el cuarto servicio que nosotros ofertamos a cada una de las franquicias es el ponerlos en comunicación con esos inversores para que no sean los emprendedores, los empresarios de cada uno de los países quien tenga que poner el 100% de la inversión, que para arrancar son alrededor de $400.000, sino que tengan que poner únicamente el 60%, 60-65% más o menos. ¿Vale? Bueno, este es el tipo de cosas que nosotros hacemos. Veis que hemos hablado de 3 grandes líneas: las comunicaciones con la tecnología que sea, desde onda corta hasta femtocélulas hemos hablado, la línea a la que le llamamos nosotros de teleservicios de salud, telemedicina
en las patologías que nos interesan. Veis que no hemos hablado de ECG porque la hipertensión no es un problema en las zonas rurales de países en desarrollo. Podríamos haber hablado de teledermatología, que es un problema importante y no lo hemos trabajado. Pero bueno, trabajamos un poco los servicios más demandados. Y por último, quería un poco hablaros de estas líneas de innovación social, inversión de impacto, donde pueden estar tanto la línea del proyecto que le llamamos embarazo saludable, dar vidas sin riesgo, y donde podría estar también la línea del juego en red para diagnóstico de enfermedades a través de microscopía, ¿no? Y lo que sí me gustaría es que ahora charláramos un poquito sobre qué os parece estas líneas y hasta posibles colaboraciones con la Universidad de Granada. Entonces, os dejo a vosotros ahora la palabra. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que estaba comentando, y aunque se sabe un poco del tema de salud, a mí se me plantea una duda. Cuando veo comunicaciones, yo pienso que existe un potencial enorme, en este caso aplicado a temas de salud, y yo me planteo, ¿cómo me escucho a mí mismo retratado? Yo me planteo, ahora que hacemos un despliegue de comunicación, ¿es posible reutilizar esta infraestructura pero orientado a formación, a educación? Porque yo veo una gran pata más allá, desde la que tratamos nosotros, otra gran pata por la educación, y yo creo que se puede aplicar también para eso. Vamos a ver, las comunicaciones son transversales, desde luego. Lo que pasa es que mucho abarca, poco aprieta, entonces nosotros ponemos comunicaciones y luego los teleservicios, pues nos hemos convertido expertos en salud. Conocemos muy bien el problema y conocemos qué tecnologías pueden funcionar. En algunos sitios, como por ejemplo, ¿os acordáis que la primera red, aquella que era el Cuzco, la primera red wifi que montamos en el año 2003, luego la siguió trabajando Ingeniería Sin Fronteras, incluyendo otros sectores, ya no solo salud, sino también educación, gobernabilidad, entonces metió todo el tema de gobierno electrónico, etcétera, y también interconectó a la policía. Entonces eran 4 sectores que utilizaban la misma red, con lo cual pues, todavía es mucho más rentable. Perfecto. En el proyecto este de la Unión Europea de las centocetas es el primer proyecto que nosotros trabajamos de manera transversal. Ahí no hay nada de aplicación a salud. Es llevar telefonía 3G a poblaciones rurales por debajo de 200 habitantes de una manera rentable. Y cuanto más se use, mejor. Entonces, el potencial es muchísimo. Ahora, gente experta en teleeducación tendrá que sacarle provecho, y nosotros ahí no nos meteremos, ¿no? Por nuestro propio nombre, Enlace Hispanoamericano de Salud, pues nos deja claro en nuestros fines fundacionales en qué cosas vamos a trabajar. ¿Más cosas? Yo tengo otra pregunta. Es que cuando habla usted de la compañía de Enlace Salud y de los 35 horas que tenían por mujer embarazada que aportar para seguir un procedimiento de consulta, ¿la renta de estas personas es suficientemente alta como para pagar este precio o quién paga eso? No lo pagan las gestantes. Vamos a ver, en la mayoría de los países sudamericanos, fijaros que es un poco raro que hayamos hecho el piloto y luego un piloto más grande en Guatemala y no habéis abierto la empresa en Guatemala, habéis abierto la empresa en Perú. La razón es que Perú ahora mismo ya es un país de renta media. Perú lleva 8 años creciendo al 8%. Es un país ahora mismo que tiene recursos, pero tiene un problema de redistribución de esos recursos. Bueno, eso mismo le está pasando a Ecuador, Colombia, en menor medida a Bolivia, pero también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en todos estos países? Existe, en Perú se llama el Seguro Integral de Salud, en Brasil se llama el SUS, el Seguro Unificado de Salud, en Colombia tiene otro nombre, ¿vale? Pero son seguros que cubren la atención de los colectivos más vulnerables del país, y entre esos colectivos están las mujeres y los niños. Es decir, ahora mismo, un establecimiento peruano que atienda a una gestante y le realice una ecografía
el seguro integral de salud tiene unas tarifas y le paga a ese establecimiento por esa ecografía que ha realizado. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que las ecografías solo se realizaban en zonas urbanas, pero el SIS tenía la capacidad de pagarlas también en zonas rurales, pero no había tecnología para realizar esas ecografías. Entonces, ahora mismo nosotros contratamos con las direcciones regionales de salud, pero es que ellas tienen la capacidad de contratar con nosotros y luego van a recibir el dinero de la atención por otro lado, con lo cual es como el negocio perfecto. O sea, ellos pueden contratar el servicio que no contrataban y no lo van a pagar ellos, lo va a pagar Sede Central, que está obligado por ley a pagar. Con lo cual, por eso queremos que el modelo de negocio puede funcionar. Si tuvieran que pagarlo las gestantes rurales, imposible. Y esa es la razón por la que no hemos entrado todavía en Guatemala, porque no tiene ese tipo de tecnología todavía. Entonces, este modelo puede funcionar en países de renta media, pero no tanto en países de renta baja. Una cosa que a mí se me ocurre, aunque me imagino que tendrá sus problemas, claro, pero bueno, no sé si conoces Community Radio, me imagino que sí. El hecho de si hay zonas rurales donde no hay operadores porque realmente no les interesa llegar, no sé cómo estará la legislación en ese país para que en una determinada zona donde no se usa tal frecuencia, pues que se pueda utilizar. Lo digo porque posiblemente facilitaría mucho, no sé, pues poner estaciones base de GSM, de UMTS, de lo que sea. Pero tú planteas poner estaciones base que acaben trabajando en una frecuencia distinta de las que están licenciadas para telefonía celular. Están las dos opciones. Está la opción de ver si hay frecuencias que estuvieran libres donde se pueda utilizar, que no tengan licencia o sea muy barata, o hay países donde está empezando a existir algo de normativa. Me imagino que no será en esto, seguramente, pero a lo mejor se podría ver si en una determinada zona no se usa una frecuencia, pues alguien podría utilizarla si cumple ciertos requisitos o equipamiento. Sí, pero hay una cosa que no termino de entender de tu pregunta. Vamos a ver. Si tú lo utilizas para llevar telefonía celular, pero en una banda que no sea la que se ha ganado Telefónica o Vodafone o no sé qué, el problema que tienes es que los terminales no van a funcionar. Con lo cual, al final no tienes terminales baratos. Nosotros siempre vamos adoptando tecnología donde los terminales sean muy baratos. O sea, Wi-Fi, pues una tarjeta cuesta 7 euros. Pues esa es la que queremos. Luego la tunearemos por dentro para que esté optimizada para larga distancia. El problema de telefonía celular es que vas a tener fabricantes, al menos no los tienes ahora, que vayan a trabajar, que su terminal vaya a trabajar en otra banda. Eso por un lado. Y lo contrario no termino de entender. Lo contrario sería que en una zona donde, por ejemplo, no se utilice ciertas frecuencias de 900 MHz, te digan, si transmites con menos potencia que tanto, pues sí, te dejaría. pero ¿con qué tecnología? Pues con la que sea, por ejemplo, con GSM. Bueno, pero es la misma, los terminales no van a funcionar. O sea, igual sí se podrían ajustar, si fuera únicamente tema de potencia. Sí, pero tienes que coger terminal a terminal y no tema de potencia, es por tema de frecuencia. Por lo cual tendrías que coger cada terminal que se ha comprado cada uno de los campesinos y cambiarle el... No digo exactamente eso. Si tú usas el sistema como es, ¿no? A la frecuencia que sea y demás, sí existen en ciertos países ciertas normativas para decir, si tú transmites por ejemplo, no sé, una estación base, a lo mejor transmites, pues no sé, varios vatios. Si tú transmites por menos de 100 milivatios y no hay nadie cerca y tal... pero utilizando la misma frecuencia, pero bajando... Me imagino que en estos países estará complicado. En estos, desde luego, no, y son bastante restrictivos ahí, y vamos, al día siguiente tenemos la denuncia asegurada. Porque de hecho hemos trabajado con OpenBTS, ni salir del laboratorio con ellos, ¿no? Entonces, no lo vemos. Esa fue una de las razones por las que dejamos OpenBTS, porque no veíamos cómo hacerlo. O sea, y esa es una de las razones por las que en ese proyecto europeo está un operador metido. O sea, en el de la Centocenta. Si no estuviera Telefónica del Perú metido, es que no podíamos ni hacer pruebas. ¿Vale? Entonces, ese problema está. Otra
cosa es trabajar con tecnología de espacios en blanco, etcétera, que nos permitiera, bueno, pues anchos de banda razonables en frecuencias con mejor propagación que los 2x4, y entonces no tenemos que tener línea de vista perfecta, porque ahora mismo un árbol y se acabó. El problema es que al final es normativa, y ese país no tiene una normativa. Bueno, pero en el tema de espacios en blanco, eso yo creo que podemos trabajar. Nosotros estamos llegando a influir un poquito ya en la normativa. En el caso de Perú, que es donde más hemos trabajado, el propio Ministerio de Comunicaciones ha cofinanciado el proyecto de las femtoceldas y estamos intentando convencerles a OSICTEL, al organismo supervisor de telecomunicaciones, que tiene que separar la normativa de calidad de servicio en zona rural muy aislada de la normativa que tiene para zona urbana, porque ahora es lo mismo. Entonces ahora tú tienes requerimientos de reparación de 24 horas. Pero si en estas zonas solo llegar ya son 3 días. Entonces, ¿qué operadora va a querer meter esos sistemas de femtoceldas si luego lo único que se va a ganar son multas? Ninguna. Entonces, bueno, tenemos ese trabajo aparte de trabajar con los reguladores, etcétera. Yo estuve dando una conferencia, en ese caso fue virtual, ahora en Managua, con todos los reguladores de Centroamérica, para que vayan viendo este tipo de cosas. Estuve en Ginebra, en la UIT, explicando este proyecto, y cuando acabé, levantó la mano México, países. Eso en nuestro país es imposible porque no permitimos por ley que haya redes de transporte de servicios facturados en bandas no licenciadas. Me parece muy bien, pero entonces seguirán ustedes teniendo las zonas rurales aisladas, realmente aisladas. Si no hay flexibilidad en la legislación, pues bueno, ustedes sigan como quieran. Pues este tipo de trabajo también lo tenemos, trabajando un poco en modificaciones en la legislación. Y la única manera de conseguirlo es con demostradores. Esa red con femtoceldas allá, pues cuando terminemos de montarla, tiene que ser un centro de visitas de los reguladores de toda América Latina. Si trabajamos con tecnología de espacios en blanco, lograremos un proyecto piloto, porque un proyecto piloto de investigación en una zona donde el espectro lo tiene solo para ti, lo vamos a conseguir, eso no es ningún problema. Y lo que tenemos es que llevar a gente allá a que vean que eso está sirviendo y tiene un modelo de negocio detrás que permite que se escale. Y entonces, bueno, tendrá éxito. Si solo lo hacemos sobre papel y simulando MS2 o MS3, pues no tiene ese efecto de estar en los medios y de llegar un poco a la sociedad y que los políticos un poco lo vean. Bueno, lo primero agradecer la presentación y luego tenían 3 preguntillas. La primera es cómo mantenéis, sostenible la red esa inalámbrica que habéis desplegado en Perú. Pues las torretas de 30.000 euros, como haya algún problema en alguna de ellas, ¿dónde sacáis la financiación para reponerla o los cacharrillos que se puedan romper? Esa es la primera. Bueno, vamos de una. Contestamos a esa. Venga. De eso, 2 cosas. Lo primero, los proyectos estos no solo sostenibles, sino rentables, es algo que llevamos trabajando los 2 últimos años. Nuestra manera de trabajar los años anteriores era conseguíamos financiación a fondo perdido para instalar la red, y luego cuando terminábamos el proyecto la red era transferida al gobierno regional. Es decir, el Morel, el gobierno regional de Loreto, es ahora dueño de esa red. Y eso sí, para transferirla le hemos obligado a una serie de pasos. Lo primero, a que su personal, sus informáticos, normalmente son informáticos, sean formados por nosotros para dar mantenimiento a esa red, tanto a la parte fotovoltaica como a la parte de protección contra descargas, como a la parte de cambiar un punto de acceso, no llegar a configurarlo, pero ser capaz de quitar uno y poner otro. Entonces, la primera condición es tu gente tiene que ser formada por nosotros. Entonces, han estado durante todas las instalaciones. Curiosamente, lo que más nos ha costado no es enseñarle a cambiar un regulador, no sé qué, sino convencerlo de que se suba a una torre de 90 metros.
Segundo, le hemos obligado a que en su presupuesto anual haya una parte destinada a mantenimiento correctivo y preventivo. El correctivo es para que haya dinero para ese que cayó un regulador, pues que cambien ese regulador. Y el preventivo, lo que suelen hacer es que una vez cada 2 o 3 años subcontratan a nuestro socio en ese país. En el caso de Perú es el GTR, el Grupo de Telecomunicaciones Rurales que hemos creado en la Católica, para que dé un mantenimiento preventivo. Entonces, repintamos la torre, rehacemos los pozos de tierra, volvemos a echar las sales y cambiamos alguna impresora que está mal y bueno, ponemos otra vez todo el sistema en funcionamiento más o menos cada 3 años, pero con presupuesto de ellos. ¿Vale? Y bueno, esa es un poco la filosofía. Las redes son entregadas a ellos y bueno, lleva instalada desde el año 2000, empezamos 2008, 2009, estamos en 2014 y le sale humo a esa red. Entonces, bueno, parece que la cosa se mantiene. ¿La segunda era? La segunda era en el proyecto europeo en el que vaya a usar la femtocelda. Ha hablado de 3G. ¿Por qué 3G y no que sea una red inalámbrica Wi-Fi o algo así? ¿Los dispositivos no soportarían eso? Vamos a ver, con dispositivos Wi-Fi ya habíamos llegado. Porque teníamos ahí los puntos de acceso Wi-Fi, podíamos dar cobertura Wi-Fi. Ahora, estamos convencidos de que todas las aplicaciones que vienen a partir de ahora, tanto de telemedicina como de teleeducación o tal, van a venir soportadas en telefonía celular. Es decir, cualquier estetoscopio inalámbrico que salga ahora, hasta ahora funcionaba contra una computadora. Pero es que los que salgan a partir de ahora tendrán una app y al final será el teléfono móvil el que mande esa señal. Lo mismo para microscopía, ya viste que estamos viendo cómo desde el teléfono sacar la imagen de microscopía, etc. Entonces la convergencia con telefonía celular es sí o sí. Entonces lo que vimos es o empezamos a ponernos las pilas para llegar con telefonía celular o vamos a quedar anticuados, desarrollando aplicaciones que otros no han desarrollado. Es que nosotros lo que queremos es utilizar cosas que otros ya han desarrollado. Simplemente meterlo, porque como fundación e incluso como universidad nos hemos dado suficientes bofetadas en la creación de aplicaciones específicas que luego tenemos que mantener y que funcionen en Windows Vista y luego de 8 y luego no sé qué. Pues no puede ser, no somos una empresa que podamos dar mantenimiento a todo tipo de aplicaciones de telemedicina. Queremos utilizar lo que hay. Entonces la convergencia con telefonía celular está asegurada. Y entonces tenemos que ir por ahí. Sí, pero por ejemplo, cualquier aplicación que desarrollaras para ese celular con Wi-Fi probablemente iba a ir bien. El único problemático a lo mejor es el de voz sobre IP, si eso luego tiene que ir tarificado y tal. Vamos a ver, va a funcionar sobre Wi-Fi y con Wi-Fi ya hemos llegado. Vale. Pero lo que queremos también es, con Wi-Fi al final damos servicio a un establecimiento. Puedes dar, como decía tu compañero, pues al puesto de salud y a la escuelita. Pero con telefonía celular vamos a servir a toda la población. Pues creemos que tenemos que investigar ahí. ¿Vale? No vamos a dejar las otras líneas, Wi-Fi, WiMAX, etc. Nos están dando muy buenos resultados y de hecho ahí se utilizan como tecnología de transporte. Y ya la última era relacionada con el enlace de salud, ¿no? con la empresa esa. Qué interesante lo de que pueda ser sostenible, pues si no, no tiene sentido, que puede tener poca... Bueno, lo que has comentado antes, si luego no hay financiación por mantener los de equipo, etcétera, pues no tendrá, en fin, todo el seguimiento que pudiera tener. Entonces, habla de franquiciado como una de las posibilidades, ¿no? de hacerlo eso sostenible. Eso no puede degradar la calidad del servicio, porque... Ese es un tema en el que estamos dando mucha vuelta. Estamos hablando con expertos en franquicias. Lo primero, un poco por contar, no saco los números, pero bueno, por contaros, la empresa en cada uno de los países empieza a dar beneficios alrededor entre el segundo año y medio y el tercer año empiezas a recuperar la inversión. El cuarto año es un año complicado también porque amortizas todos los equipos
Y hemos supuesto como hipótesis de partida que otra vez tenemos que comprar todo el equipamiento. Pero a partir ya cuando entras en régimen permanente, tiene una tasa de retorno bastante interesante como para que franquiciados se animen a entrar. ¿Vale? Eso por un lado. Pero la central, hacer sostenible la central, que tiene sus gastos, vigilancia tecnológica, preparar bien todas esas aplicaciones para transferirlas a los franquiciados, velar por esa calidad asistencial a distancia, ¿vale? Dar formación ahora no al personal de salud, sino al personal de los franquicias para que hagan bien su trabajo. Eso tiene un coste y lo estamos asumiendo como un 3% de las ventas de cada uno de los franquiciados, ¿vale? Y eso nos permite viajar al menos entre 2 y 3 veces al año por país para verificar los procedimientos, y de todas formas el software nos permite remotamente conocer la productividad de cada uno de los franquiciados y la calidad de las atenciones, porque nosotros también podemos supervisarlas a distancia. Está por ver que realmente eso funcione. Los inversores con los que hemos hablado para trabajar la central nos dicen que estamos todavía verdes para lanzar un modelo de franquicia, que necesitaremos arrancar por lo menos otros 2 países más. O sea, aparte de Perú, estamos viendo si un estado de Brasil y probablemente o Ecuador o Bolivia, arrancarlo nosotros, como hemos arrancado Perú, y a partir de ahí podremos empezar a plantear el modelo de franquicia. Es algo que estamos ahora mismo dando muchas vueltas, no es algo cerrado. Me preguntaba si en el tema de la mochila habéis considerado, ya que llevas un portátil, la posibilidad de incluir algún sistema de apoyo automático a la decisión, o sistema experto, un clasificador automático, no para tomar la decisión, pero sí a lo mejor para el apoyo de la persona. Vamos a ver, ahora mismo el software que tiene lo que les permite, es un software muy básico, les permite con las mediciones clásicas de diámetro parietal, circunferencia abdominal y fémur, calcular de manera automática la fecha probable de parto y el peso estimado al nacer para intentar prevenir casos de prematuridad, que es la principal causa de muerte en neonatos. Y hasta ahí llegamos. Lo otro es realmente muy burdo, porque, o sea, ¿dónde está la cabeza? Pues si la cabeza no está abajo, pues ¿qué tienes que transferir? O sea, la ecografía que hacemos es muy básica. Tal vez lo que tú planteas sería ya para análisis más fino de imagen ecográfica. O sea, un ginecólogo, o sea, para nosotros las principales ecografías para nosotros son primer trimestre y último trimestre. Sin embargo, en España la ecografía más importante, no sé si alguien ha de ocurrido, la más importante es la del segundo trimestre, porque ahí se ven todas las malformaciones. Nosotros ni hemos entrado ahí, ni se nos ocurre entrar. Lo primero, porque el personal que formamos no tiene conocimientos, y lo segundo, porque si detectas una malformación en Guatemala, pues lo único que tenemos es un problema, porque el aborto no está permitido, casi, pero vamos, sobre todo porque el personal no está capacitado para eso. Es verdad que con sistemas expertos se podría trabajar. Ahora mismo hay gente trabajando en un tema muy interesante que nosotros al menos queremos darle seguimiento, que es ecografía volumétrica, es decir, que tú pases la sonda, recorras con la sonda toda la cavidad y tú envías eso, y entonces a distancia ya navegarán por esa imagen para ver lo que tengan que ver. Es un campo bastante interesante, pero nosotros con esto queremos empezar a tener impacto ya, y esta es la mejor manera de tenerlo, y ahora sobre esto podremos crecer. Una cosa, ¿y vuestro trabajo, porque sois investigadores de la materia? Vamos a ver, la mitad del personal de la Fundación ya son profesores de universidad, con sus investigaciones que están relacionadas con todo esto, con cosas que tienen que ver con esto. Y la otra mitad es personal contratado, que ya no está en investigación, sino en seguimiento de estos proyectos, justificación económica, técnica, etc.
Este es un mundo que asumimos muchos riesgos y casi el primero que los asumió fui yo personalmente. Porque lo que nos solíamos encontrar en instituciones como Ingeniería Sin Fronteras eran profesores que eran profesores clásicos con investigaciones en temas los de siempre, muy concretos del área, y que en su tiempo libre apoyaban a Ingeniería Sin Fronteras, y yo me hice un planteamiento distinto, que era, que yo quiero que esto sea mi línea de investigación. En la parte de comunicaciones hemos publicado como Mobile Computing, pues en revistas clásicas de procesado de señal o comunicaciones sin problemas, ¿vale? Todo el tema de wifi, optimización, bueno, tienes ahí, Bianchi publica modelos de wifi para distancias cortas y nosotros publicamos modificaciones del modelo de Bianchi para distancias largas. ¿Y por qué no va a ser publicable? ¿Vale? Y después es verdad que publicamos mucho en revistas de salud. Entonces, para acreditaciones, aplicaciones, no sé qué, tenemos que tener cosas de comunicaciones y no difícilmente. Pero una vez que somos titulares, ¿no? Pues ahora que me digan a mí que una revista de salud con un índice de impacto 16 no me vale para ser serio. Por ejemplo, los proyectos europeos de que hablan, es un proyecto en un apartado de innovación, STIC, no es de cooperación ni de mejora de la TIC, no, vamos a STIC, pero en una convocatoria para países en desarrollo. ¿Vale? Hay mucho menos dinero que en las otras, pero nosotros estamos como muy bien preparados para esos proyectos. O sea, eso que llevamos trabajando 15 años, en nuestros proyectos siempre podemos poner demostradores, cosa que nadie puede poner, nadie puede decir, y yo esto lo puedo probar en la SEPA, que yo tengo torres, tengo 170 torres en diferentes países, con suministro eléctrico, con personal formado, para probar lo que queramos. Entonces, ese proyecto de Centocetas quedó el número 1 de toda la Unión Europea. Una convocatoria específica para... Una convocatoria específica para TICs en países en desarrollo. Pero bueno, cada uno está donde cree que pueden estar, ¿no? Es verdad que al final aprueban 4 o 5 proyectos, otros aprueban mucho más, pero bueno, si tú estás ahí entre el primero y el segundo, porque realmente tienes algo que ofrecer, pues bueno, vas logrando financiación. Y luego tenemos mucha financiación por la parte de innovación para el desarrollo. Que ahora mismo casi todas las agencias de cooperación internacional están en la línea de innovación, están en la línea de servicios sostenibles. Entonces, ahí también nos han financiado bastante. ¿Vale? Una pregunta muy breve. Es simplemente preguntarte porque tampoco ha hecho referencia a la comunicación, son muy simples que son, pero no sé, tratando de combinar los intereses universitarios, ¿no? De promoción y demás, con precisamente la sostenibilidad de todos estos proyectos. ¿Tenéis experiencia, por ejemplo, en el desarrollo de patentes y diferenciados de software, de productos que puedan revertir en definitiva en el mantenimiento de todo este? Pero que pueden revertir económicamente. Sí. El mundo de las patentes, yo todavía tengo que volver a un profesor de universidad que las patentes le reviertan económicamente. Te cuentan en el currículum, pero todavía no conozco a ninguno que tenga financiado su laboratorio por patentes. Lo que pasa es que lo que refiero no tanto que reviertan personalmente, sino que con ese dinero se pueda mantener todo este tipo de proyectos y de infraestructura en los países. Por eso, vamos a ver, el tema de publicaciones más o menos lo tenemos resuelto. Detrás de mí vino el director tecnológico de la Fundación, Javier Esquimó, ha también sacado su habilitación a titular. Entonces hemos abierto ahí una brecha de, oye, que se puede, ¿no? Asumimos unos riesgos, pero se puede. El tema de patentes estuvimos dudando cuando sacamos el estetoscopio inalámbrico, no existía ninguno en el mercado. Estuvimos dudando si patentarlo o no, porque había dudas también sobre si realmente era una innovación o era una mezcla, aunque luego ves patentes y dices, pues si la gente patenta las ruedas de la maleta, pues joder, no sé por qué no va a poder ser patentar. Hubiéramos podido llegar a patentarlo, tuvimos muchas broncas internas dentro de la fundación
patentar era mejor o no, porque caíamos en lo mismo que las empresas de cerrar un conocimiento. Al final otros defendíamos que patentábamos para que no nos lo patentaran otros. Al final decidimos, con las broncas internas que tuvimos, vale, publicarlo. En el fondo defiendes también la propiedad intelectual. No sé si fue un error o no. O sea, yo creo que fue un error. Ninguna empresa comercializó el producto nuestro. Y una de las razones es porque no estaba patentado. Sobre el software libre, hardware libre y conocimiento libre no terminan de verlo las empresas del todo, sobre todo en este tipo de productos como tal. Y a los 3 años y medio de nosotros tener un estetoscopio Bluetooth inalámbrico, Littmann, que es como la marca de estetoscopio, por antonomasia, sacó su estetoscopio Bluetooth inalámbrico. Nosotros ahora mismo, incluso cuando ya compramos en masa, compramos con Littmann. De todas formas, yo te digo lo mismo que antes. Aunque hubiéramos patentado las patentes ahora mismo a las instituciones universitarias, la mayoría, o al menos en este mundo de las telecomunicaciones y la informática, yo creo que le cuesta dinero a las universidades. No les da dinero en promedio. Yo no sé cuántas patentes tenéis acá, pero mirar a ver si realmente se saca dinero hasta para pagar anualmente la patente. Normalmente hasta lo acaba poniendo el investigador, porque la universidad, menos mi universidad, no sé si nos financia el primer año o los 2 primeros años y luego ya no lo financia. Entonces, yo creo que por patentes no está la historia de sacar dinero. Es verdad que curricularmente ahora mismo conviene tener 2 o 3 patentes, pero por la parte de la financiación no lo veo. Creo que puede venir más por la parte de servicios para la base de la pirámide, este tipo de servicios que estamos diciendo, la sostenibilidad de las iniciativas, incluso de la investigación, que por el lado de las